Evangelio según Juan, y vamos a dar lectura a lo que está escrito en el capítulo 17. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a dar lectura lo que está escrito en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Gracias a Dios por esta mañana y por permitirnos, nuestro Dios, nuestro Padre, el estar ya congregados bajo esta carpa en estas conferencias. Dios ha querido tocar, mover el corazón de nuestras hermanas que se congregan en las oraciones los días martes, y también la juventud que realizan ventas. Es a causa de ello de que estamos ya en estas conferencias. Estamos en el inicio de esta fiesta solemne para Dios, donde también Dios en su misericordia nos hará oír también su palabra en estos días, ya que como sabemos que las conferencias dan su inicio en esta mañana, como si el Señor lo permite, hasta el domingo. Todos estos días serán de grande bendición. Solo es cosa de nosotros para que nosotros preparemos nuestros corazones con el fin de atesorar su palabra en nosotros, porque sabemos muy bien de que toda palabra que Él nos haga oír será para el bien de nuestra vida espiritual. Este versículo que hemos dado lectura son palabras que el Señor Jesucristo habló en su oración antes de darle cumplimiento a lo que Dios había hablado en cuanto a Él y en cuanto a lo que había de cumplirse en Él conforme al propósito de Dios su Padre, con el fin de darle principio a lo que era también la grande salvación que habría de dar Dios al mundo, especialmente para todo hombre y mujer que se rinde a Él. Dice este versículo: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Gracias a Dios por tantas cosas que habló Cristo cuando estuvo en el mundo. Cada palabra del Señor Jesucristo
ha tenido y tiene y tendrá para el ser humano grandes significados, porque cada palabra, cada expresión del Hijo Santo de Dios no solo tiene grandes aclaraciones en cuanto a lo que es Dios nuestro Padre, sino que también tiene inmensidad de bendición y provecho para la vida de todo verdadero creyente en Cristo. Vamos a considerar a través de las Sagradas Escrituras una de las cosas que habló Cristo cuando estuvo en el mundo. Lea lo que está escrito en el versículo 25 de este mismo capítulo 17 del Evangelio según Juan. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Oiga esta aclaración que hizo Cristo cuando estaba todavía en este mundo. Gracias a Dios porque en su expresión no solamente da a conocer lo que realmente es Dios nuestro Padre, ya que quien conozca mejor a Dios nuestro Padre es el bendito Señor Jesucristo. Solamente Él le conoce a Él perfectamente. Nosotros, la humanidad, nosotros, la Iglesia especialmente, le hemos llegado a conocer, pero muchas veces nos falta mucho para saber más de Él, para conocer mejor a Él. Pero en cuanto a su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, Él sí le conoce a Dios su Padre tal y como es Él. Por eso dice este versículo: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Los discípulos, los apóstoles, los que anduvieron con Él en todo momento hasta el momento de su muerte o su crucifixión en el Gólgota, estos también llegaron a conocer a Cristo tal y como es Él. Y gracias a Dios porque a través del Espíritu Santo también nosotros hoy en día estamos conociendo también a Él. Porque el anhelo del Espíritu Santo es de que cada uno de nosotros le conozcamos más y más cada día. Ya que mientras tanto que la Iglesia peregrine en el mundo y mientras tanto que cada uno de nosotros estemos todavía sobre la tierra, nosotros debemos de sentir en nuestros corazones ese anhelo de conocerle más a Él, porque conforme más le vayamos conociendo a Él, más también se aumentará nuestro conocimiento en lo que es Él, y más aumentará también la gratitud de nuestros corazones, y más aumentará también la obediencia en nosotros, en obedecerle, en servirle, en cantarle,
porque todo esto es fruto del conocimiento que el creyente pueda tener en cuanto a Dios su Padre. Padre justo, dijo el Señor Jesucristo. Un justo es alguien que obra según la justicia, la moral o la razón. ¿Y quién como Dios, hermanos? Quien ha actuado, ha venido actuando desde que Él quiso manifestarse a la humanidad, desde el principio, desde la creación de los primeros seres en el huerto del Edén, como durante todo el transcurso en que Él trató con su pueblo Israel. Y cuando Él quiso darse a conocer también, y cuando Él quiso también que nosotros llegáramos a conocerle, lo hizo también a través del Señor Jesucristo, a quien envió al mundo, por medio de quien nosotros ahora le conocemos en parte, y es por eso que también nos congregamos como estamos en esta mañana en estas conferencias. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Gracias a Dios porque, como estamos leyendo en esta nota que tenemos, dice conferencias promovidas por las hermanas que se congregan en las oraciones los días martes y la juventud que realizan ventas. ¿Cuál es la causa, hermanos y hermanas? ¿Cuál será la causa? Yo pienso que si nos preguntaran a cada uno cuál es la causa por el cual nuestras hermanas que se congregan en las oraciones los días martes sintieron en sus corazones, juntamente con la juventud, de realizarse esta conferencia en esta semana. Posiblemente la respuesta de cada uno sería: es por la confianza que tienen en Dios. Es por la fe, por la confianza que tienen en Dios nuestro Padre. Pero ¿en qué consiste esa confianza, esa fe en Dios nuestro Padre? Esa confianza que hay en el corazón del creyente para con Dios es a causa de llegar a entender por el Espíritu Santo que Él es un Dios justo y que como Él es un Dios justo, entonces Él hace una realidad lo que ha prometido, hace una realidad sus promesas que Él ha dicho, ha hablado, que han quedado escritas en su santo libro, que Él en su misericordia lo ha colocado al alcance de nosotros, especialmente su iglesia. Porque de lo contrario, nunca se puede confiar en alguien más aparte de Él. Nadie puede colocar su fe en alguien que no sea Dios, porque solamente Él es justo y su manera de actuar lo declara conforme lo hallamos en este santo libro, que es lo que aumenta nuestra confianza, nuestra fe en Él. Por eso nuestras hermanas han venido buscando a Dios en oración los días martes. Han clamado, han suplicado,
le han pedido tantas cosas a Él, confiadas en Dios, en que Él es fiel en cuanto a lo que ha prometido, como puede usted leer en Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Esa es una de las promesas que muchas veces nos lo hace oír el Espíritu Santo, y son palabras que infunden confianza, que despiertan, que aumentan la confianza en el creyente para con Dios, porque al decir Él: clama a mí y yo te responderé, son palabras muy seguras, son palabras seguras donde no hallamos ninguna mentira, ninguna falsedad, por cuanto el que lo dice no es nadie como nosotros en este mundo, sino que es especialmente Dios, y todo lo que Él ha dicho es verdadero. Oigamos qué dice la palabra de Dios. Leamos en el libro de Nehemías capítulo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro del profeta Nehemías? Oiga usted qué dice las Sagradas Escrituras. Oiga lo que habló este hombre en el pasado en cuanto a nuestro Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 8. Lea el 7 y el 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Oiga esta expresión de este hombre en el pasado. Dice la palabra: y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esto es lo que estamos considerando en estas conferencias: el cumplimiento de las palabras de Dios. Por eso es de que el Señor Jesucristo también, conociendo Él perfectamente lo justo, lo fiel que es Dios su Padre, también dijo Él en Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dijo Él con esa seguridad, porque Él sabía muy bien que Dios su Padre es fiel en todo lo que Él ha dicho. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Promesas que gracias a Dios muchas veces llega a colocarse, a anclarse, como se pudiera decir, en la mente y en el corazón del creyente, que le infunde una confianza muy grande para hacer o para realizar algo. No solamente una conferencia, sino también muchas cosas que se realizan en la obra del Señor bendito, que todavía está sobre la tierra. Porque, como sabemos muy bien de que Cristo viene, que el Señor viene, y no sabemos el momento de su venida, pero que en el momento de su venida también se dejará
toda actividad que hoy en día se está realizando sobre la tierra para dar testimonio ante el mundo que nos mira, que nos rodea, que somos un pueblo que le servimos, que le trabajamos a un Dios justo, confiados en la justicia de Él, en darle cumplimiento a todo lo que Él ha dicho, en todo lo que Él ha hablado o prometido, la cual se hace una realidad en la vida de su pueblo que está todavía sobre la tierra. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Eso nos hace entender que cuando alguien cumple con lo que dice, cumple con lo que promete, cumple con lo que habla, en fin, otras cosas, está practicando también la justicia. Pero el que promete, el que ofrece, promete y no cumple, ese es alguien en quien no se ve una actitud justa, sino una actitud de injusticia. Pero Dios, hermanos, gracias a Él, porque Él jamás y en ningún momento Él actúa con injusticia, sino que Él es justo, y lo justo que es Él hace manifestar también su fidelidad. Gracias a Dios. Lea otro versículo en Josué 23:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 23? Y vamos a leer en el versículo, oiga que dice la palabra aquí en capítulo 23 del libro de Josué. Y vamos a leer el versículo 14. Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho. Dice la palabra que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas, dijo esta vez Josué. No ha faltado ninguna de ellas. Eso será la expresión también de nuestras hermanas y los jóvenes que hacen ventas al terminarse esta conferencia. Ellos también considerarán que no hizo falta nada, que Dios todo lo proveyó, especialmente su palabra. Dice este versículo que estamos dando lectura, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Toda palabra de Dios es buena. Eso mantengámoslo en nuestra mente. Toda palabra de Dios es buena para nosotros. Muchas veces nos sentimos dolidos, salimos maleados, a veces al oír algunas palabras que según nuestra carnalidad nos afectan, nos dañan. Pero es el ser humano, es el hombre y la mujer de eso. De lo contrario, la palabra de Dios es buena para la vida del ser humano. Pero dice más,
todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Creamos, ojalá que las hermanas de oración también se esfuercen para oír la palabra, que traten la manera de ponerle oído a la palabra. Como decía nuestro hermano don Adolfo Rivera Archila, trabajando y oyendo, decía don Adolfo, trabajando y oyendo la palabra, porque es así como nosotros nos vamos bendecidos de una conferencia, y es así también como el pueblo del Señor queda bendecido también con la conferencia que se realizó. Otro versículo más en el capítulo 21 de este mismo libro de Josué, 21, y lea lo que está escrito en el versículo 45. Capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El título de este pasaje es La promesa de Dios cumplida. Gracias a Dios. No podemos decir nosotros, pero eso fue en el pasado. Dichosos los que disfrutaron de esas promesas de Dios. No. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas para nosotros, la iglesia, hoy en día. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese es el deseo, es el anhelo del creyente hoy en día. Quiera Dios que nosotros también podamos entenderlo, podamos comprenderlo, porque en estas conferencias, como usted sabe, habrán 18 o 17 mensajes de enseñanza, porque muchas veces los sábados se predica el Evangelio también en la tarde. De lo contrario, serían 18 mensajes de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. Si tuviéramos la capacidad de acaparar tan siquiera una palabra en cada mensaje, serían 18 palabras que nosotros guardaríamos en el buen depósito de nuestros corazones. Serían 18 palabras, 18 consejos del Espíritu Santo que nos llevaríamos, que nos harían más felices, creyentes más felices, creyentes más alegres, creyentes con más deseos de volver a oír más y de seguir oyendo más la palabra de Dios. Ya que todo lo que Él habla, lo cumple. Y Dios va a cumplir todos los deseos, todos los anhelos de nuestras hermanas de oración, como también los jóvenes que hacen ventas anhelan ver también la mano de Dios para bien con ellos, bendiciéndolos y haciendo una realidad el anhelo de sus corazones. Terminemos leyendo lo que está escrito en Romanos capítulo 4, versículo 20. Oigamos qué dice aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Romanos, y vamos a leer lo que está escrito en el capítulo 4, versículos que vamos a leer es el 20 y el 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué lindas son las palabras que el Espíritu Santo nos hace oír. Si nosotros nos colocamos en el Espíritu en el momento de oír la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de lo lindo, de lo maravilloso, de lo dulce, de lo agradable que es la palabra de Dios que oímos, la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos hace oír. Aquí hallamos estas palabras que habló el apóstol Pablo en cuanto a lo que es Dios y en lo que habló para con su siervo Abraham en el pasado. Dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad. Muchas veces oímos en cuanto a la incredulidad. La incredulidad es un factor que nos hace realmente dudar de Dios, de las palabras, de las promesas de Dios. La incredulidad realmente es un factor muy destructivo en la vida del creyente, porque es lo que hace hacer a un lado las promesas de Dios. Pero Abraham no, dice la palabra, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Por qué? Porque Él es justo, como dijo el Señor Jesucristo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que salí de ti. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha hecho oírla, y en este primer mensaje, y Él quiera bendecirla.